Bien, hablaremos, tal como hemos prometido, de las misiones jesuíticas en la China. Ya hemos hablado algunas veces de esto. El aspecto central de las charlas anteriores tenía que ver con el despliegue tecnológico y el despliegue de saberes científicos que los jesuitas realizaban en aquellos sitios. Mitad para seducir, no, para seducir, digámoslo de una vez, Sí, señor. a los poderosos e imponer su fe. El jesuita Matteo Ricci, nombre que en chino se dice Li Matem. Muy bien. Si usted se llama Matteo Ricci, Sí, señor. clase de chino. A ver. Primera clase de chino. El chino es un idioma muy fácil. Sí. Matteo Ricci se dice Li Matem y así por el estilo. Pues Li Matem llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming. El otro del que hablamos hace poco era Adam Schall, que reparó, ¿se acuerda? Aquel calendario celeste que habían preparado los ministros del emperador y que no predecía con exactitud los eclipses. En cambio, el que hizo Schall, sí. Otros construyeron autómatas o fuentes mecánicas, etc. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma. Vamos a ver lo que sucedió. A ver. Llegaron a China estos jesuitas, les llamaban elitistas. Y estos hombres creyeron esencial trabajar a través de la corte imperial. Es decir, se instalaban en la corte, al lado de los macanudos. Muy bien. En este criterio implicaba, en cierto modo, una confrontación con una de las civilizaciones más antiguas, más arrogantes e incluso menos adaptables del mundo. Civilización que tenía una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos poderosísimos. Entonces, la alternativa de la confrontación era una alianza. Hacer una alianza con aquella civilización tan intensa. Y, claro, en esa alianza el cristianismo tenía que representar incluso el papel de socio menor. Nunca lo había hecho el cristianismo. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Ese era el asunto. Y entonces los jesuitas desarrollaron esa estrategia. No les importó convertirse en tributarios. La táctica de Matteo Ricci fue suplicante. Cuando se presentó en la corte china dijo: deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio pueda prestar algún pequeño servicio. Todo esto dijo Matteo Ricci, también llamado Li Matem. Sí. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros. Bueno, por lo menos al principio la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con asuntos prácticos más que con el dominio de las ideas, ¿no? Habían conseguido convertir a unos cuantos muchachos, pero, por ejemplo, todavía no había ni un solo sacerdote chino. Y entonces ahí andaban los jesuitas, como los mormones, de casa en casa. ¿Quién es? Somos los jesuitas, qué sé yo. Otra vez. Pero no había sacerdotes chinos. Y se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Local. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Entonces no había ninguna perspectiva de conversión en masa. Ninguna. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no adaptara sus ideas a una gama completa de premisas chinas. Ricci intentó algo al respecto y entonces los que vinieron a enfrentarlo ya no fueron los chinos, sino directamente el Vaticano. Claro. Le dijeron, qué adaptación, ni qué adaptación, tómesela. Ricci dijo que se precisaba una revisión integral de la doctrina romana. El supuesto cristiano en boga por esos tiempos y aceptado por todos, ya le digo como ejemplo, era que el mundo había sido creado en el año 4004 a.C.
Y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que esto no lo podías predicar, tenías que inventar alguna otra cosa. Digamos que Ricci elaboró entonces un sistema elemental en el que incorporó matices chinos con ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para las ceremonias de los antepasados. Borró el latín de la liturgia, se utilizaron los dialectos locales, cosa terrible para Roma. Eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Ahora las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos, que andaban por ahí con horror. Sí. Y elevaron una queja. Decía, no puede ser, decía la queja. Firmado los dominicos. Entonces las autoridades de Roma le dijeron, déjese de embromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido como requerimiento universal de la fe cristiana. Se consideró el pensamiento asiático como práctica supersticiosa, privada de toda validez. Y todo esto, bueno, quitó fuerza a unas conversiones que empezaban a tener éxito. En la India pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, saben que en la India hay castas de las que no se puede salir, la superior es la de los brahmanes y la ínfima es la de los sudras, parias, los intocables, los parias. Bueno. Entonces los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era también a través de un sincretismo, es decir, de esta mezcla entre ambos pensamientos. Pero otra vez apareció el Vaticano. En la India meridional, el jesuita Roberto Di Nobili, que jugaba al básquet, insistió ante las autoridades religiosas de la India que él no era un parangui europeo de casta inferior y consiguió incorporarse al rango más elevado como brahman. Aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes, que ríase de Cormillot, se afeitó el marote, como está de moda ahora, y compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos, como en el Rig Veda. Di Nobili reconcilió la doctrina cristiana con el saber hindú. Permitió que sus conversos de elevada casta usaran el cordel sagrado del hinduismo, que también permitió que respetaran ciertas festividades de aquella religión, etc. Y en medio de actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia y salmodiaba incluso con frases de los Vedas, y fue denunciado también a Roma. En 1618 lo convocaron a un tribunal arzobispal y el tipo tuvo la mala idea de presentarse con una túnica brahman. Bueno, aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con la campaña. Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente un completo desastre. En todos los años que duró convirtieron a 26 personas. Muy pocas. Sí, no está mal igual, ¿no? Para No, China. pero muy pocas. No, la India era Esto es la India, sí. Igual. Por eso no convertían a nadie. Bueno, alejado aquel peligro de este sincretismo que Roma temía, mandaron desde el Vaticano un cristianismo europeo llevado por otra orden, por otra gente. No este de Di Nobili, no, otro. Tenemos otro, dijeron, que fue peor. ¿Sabes cuántos convirtieron? 20. No, 0. Nada, ninguno. No convirtieron a nadie. Y esto es todo lo que tenía que decir. O sea que si la primera campaña con Ginóbili anduvo mal, Convirtió la 26. segunda anduvo peor. Claro. Como el Partido Republicano en las elecciones de Lincoln en el estado de Arkansas. Igual. Pero acá viene una cosa, ¿no? Enseguida pensamos, qué tontos los de Roma, con solo ser más abiertos, hubieran podido convertir a 900 millones de chinos, que hoy en día irían a todas las procesiones, imagínense.
pero yo no estoy tan seguro de que el criterio del Vaticano haya sido completamente erróneo, ¿no? Es cierto, a lo mejor convenía abrir un poco desde el punto de vista didáctico, pero es lo que se dice siempre aquí, aquel chiste de sábado, ¿no? Le explico a un señor la teoría de la relatividad y no entiende. Se le explico de nuevo y no entiende. Se le explico más sencillo y no entiende, y se le explico más sencillo y ahí empieza a entender, pero ya no es la teoría de la relatividad. Bueno, Ya. pero convengamos que el cristianismo sostenido por Roma, querido Alejandro, consiste en eso, ¿no? Sí, bueno, pero para que se hicieran cristianos tenía que venderle el budismo. Si no le veo, ben trovato, dice el Sí, Papa claro. siempre. Pasa con el rock and roll y la fusión con el tango. Vamos a conseguir que los chicos amen al tango, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar rock and roll. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirle. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo creo, Alejandro, estaba pensando que el amigo Richie y el compañero Di Nobili en realidad hicieron una especie de ejercicio de anticipación, porque digamos que Juan XXIII nació a tiempo, ¿no? Con esto de decir la misa en el idioma Sí, local. claro. Los se anticiparon al adelantaron. Concilio Vaticano II y le fue mal porque todo aquel que se anticipa mucho pierde. Pero estaba pensando en otro muchacho. Yo estoy a favor de los jesuitas, le digo de entrada, Sí, en yo general, estoy ¿no? a favor también, pero al Concilio Vaticano II por ahí le faltaron algunos tantos. porque, Sí. una de las cuestiones relacionadas con la pretensión ecuménica Católicos. es el idioma. Sí, claro. Es el idioma. La pretensión al ecumenismo requiere un idioma. Es decir, mientras el resto de las pretensiones imperiales se amparan en un idioma fortísimo, Sí. entonces si no hablen lo que quieran. Mala plaza de imperialistas sentaremos. Claro, pero lo que pasa es que también está la cuestión de la buena nueva. Tenemos una noticia que no importa cómo se la diga. Tampoco era la idea, una idea Claro, imperialista. imperialista, supuestamente. Después nos confundimos un rato. Sí, después. Incluso hay una cosa que me hace caer más simpáticos a los jesuitas. Yo estudié en un colegio jesuítico después de todo. Por eso les caen simpáticos. No, por eso yo no. creo que por eso a uno le caían antipáticos. Por ahí justamente. Por ejemplo, las chicas que estudiaron en colegios de monjas No, pero odian claro. a las monjas y además son tan liberales como las gallinas. Gracias. La ventaja de los colegios de monjas, es decir, no, la Son muy ventaja- pecadores los jóvenes que han sido educados en colegios religiosos, pero es que justamente- porque ante tanto no pequéis, llega el 30 de noviembre y ¿a qué salimos? Salimos a pecar, Sí, no, pero- que es el que chocan los planetas. Lo interesante de los colegios jesuitas como el que fui yo, que es el Nacional de Buenos Aires, es que no son religiosos. Dejaron de ser religiosos hace mucho. Claro. Y mantuvieron... Los jesuitas también. Por eso me gustan los jesuitas. Entonces, digo, para ir redondeando esto, estaba pensando en el amigo Iñaki, o como se nos ocurra llamarlo, Ignacio de Loyola, que pintó con la idea esa. Francisco Javier, que fue el que vino atrás y laburó, ¿no? San Francisco Javier, que anduvo por Japón, convirtió incluso japoneses y qué sé yo. Y en general, aquellas personas que, aún teniendo esa especie de bendito respaldo que debe ser la fe, yo sinceramente los envidio profundamente, tienen la audacia y la capacidad para mirar el mundo y usar ese argumento maravilloso de ser los ojos, los oídos y el cerebro de Dios y poder estudiar el psicoanálisis, el marxismo. Y no poco es tampoco el hecho de que sea la Compañía de Jesús la que está encargada de hacer los exorcismos. Porque solamente un jesuita está capacitado, como cualquiera que vaya al cine sabe, está capacitado para expulsar al demonio. Sí, Y es digo, verdad, es verdad. Yo en casa cuando tenemos que expulsar a algún demonio o a alguien, No, ¿cómo? O a alguien, no. un cuñado, Claro. le digo un demonio, me puedo decir un cuñado, En un latín- indeseable, lo llamamos al jesuita de al lado. ¿Tiene un jesuita al lado? Un Padre Brown. sí, que sí, es patovica en sus ratos libres Patólica de y la te fe. lo expulsa de arriba abajo. Digo que allí donde, más allá de las supersticiones o de las religiones o de las creencias, alguien puede conservar esa parte maravillosa de la condición humana, se demuestra realmente alguna cosa divina que debe andar por ahí, porque de poco le sirve después andar todo el tiempo suplicando a la cruz si nada va a hacer con eso. Suplicando a la cruz se llama esta breve canción que va a cantar inmediatamente acompañado con su propia guitarra, acompañándose él mismo en solo de guitarra. Que la guitarra le pertenezca o no es un dato menor y dudoso. Digo por Edmundo Rivero. Sí, señor. Adelante.